vamos a hacer un repaso del tema de variables estadísticas. Acá podemos ver en este mapa conceptual, lo he tratado de simplificar, espero que se entienda. Variables estadísticas. En primer lugar, ¿qué son las variables estadísticas? Las variables estadísticas vendrían a ser las características o cualidades que posee la población, ¿no? Las características o cualidades que posee una determinada población. Por ejemplo, si yo quiero saber la estatura de los estudiantes del primer grado de secundaria, esas características, esas tallas, vendrían a ser las variables, ¿no? ¿Ya? Otro ejemplo, yo quiero saber el tipo de red social más usada por los estudiantes del primer grado de secundaria del colegio Marcelino. ¿Ah? Entonces por ahí va a arrojar en algún sector de la población la red social más usada puede ser el Instagram, en otros casos el Facebook, el Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo claro lo que es una variable estadística, ¿ya? Teniendo claro lo que es una variable estadística, vamos a repasar en los dos tipos de variables estadísticas. Tenemos por acá las variables cualitativas y las variables cuantitativas, ¿ya? ¿Qué vendrían a ser las variables cualitativas? Son aquellas que clasifican los elementos de la muestra o de la población según sus características o atributos, ¿ok? Entonces, las variables cualitativas, su propio nombre me lleva al concepto, ¿no? Su propio nombre me lleva al concepto. Las variables cualitativas son aquellas variables que se fijan en las cualidades, ¿ok? Que se fijan en las cualidades. Estas variables no pueden ser medibles por números, no pueden ser medibles de manera numérica. Ojo, ¿ya? Pasamos aquí al segundo tipo de variable. Tenemos las variables cuantitativas. Son aquellas que miden de manera numérica o cuantificable el conjunto de observaciones de la muestra o población. Esta variable, la variable cuantitativa, sí se expresa mediante un número y se puede realizar operaciones matemáticas con ellas, ¿ok? A ver, recapitulando. Mientras que las variables cualitativas muestran las características, atributos o cualidades de una muestra de la población, ¿sí? Las variables cuantitativas no. Las variables cuantitativas se miden de manera numérica, ¿ya? Se miden de manera numérica y se expresa mediante operaciones matemáticas, ¿ok? Muy bien. Habiendo quedado claro este punto, vamos entonces ahora a adentrarnos en los tipos de variables cualitativas, que son dos, básicamente, ¿no? Dos. Las variables cualitativas ordinales y las variables cualitativas nominales. ¿Qué son las variables cualitativas ordinales? Su propio nombre también me lleva al concepto. Ordinales, viene de orden. ¿Qué dice acá? Son aquellas categorías ordenadas. Estas variables estrictamente van a seguir un orden. Estrictamente tienen que seguir un orden. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá yo he considerado la variable nivel de estudio. Tú sabes que sigue un orden, ¿no? Tú primero fuiste a inicial, primaria y luego secundaria. Luego irás a la universidad. Seguramente luego sacarás un título, luego una maestría, luego un doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en las variables ordinales, necesariamente, de manera estricta, voy a seguir un orden. Continuamos. Las variables cualitativas nominales son aquellas variables cuyas categorías no necesitan un orden, no hay un criterio de orden, no se sigue un régimen de orden, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo quiero que tú me nombres el tipo de red social, la variable red social, ¿no? Entonces, tú me vas a mencionar, profesor, las redes sociales pueden ser las más conocidas por nosotros, ¿no? En nuestro entorno, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etcétera,
etcétera, ¿no? ¿Necesitamos un orden para establecer esta relación? No. Tú puedes decir primero Facebook o primero Instagram. No es necesario un orden, a diferencia de las ordinales. En las ordinales sí necesito establecer un orden, ¿ya? Sí necesito establecer un orden. Un ejemplo más de las ordinales podría yo dar, por ejemplo, la variable tipo de medalla que yo gano en las Olimpiadas. También se necesita un orden, ¿no? Primero llaman, en el podio, el número 1 es la medalla de oro, el segundo la medalla de plata, el tercero la medalla de bronce. No puede haber un desorden en cuanto al llamado de las medallas. Muy bien. Continuamos. Vamos ahora con las variables estadísticas cuantitativas. También se clasifican en dos: las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas dicen: no hay valores intermedios entre dos valores consecutivos. No hay valores intermedios entre dos valores consecutivos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú organizas en una encuesta y dices: quiero saber el número de mascotas por familia de las familias de los estudiantes del colegio emblemático Capitán Marcelino, Marcelino Valverde Solórzano. Entonces, tú vas a encontrar ahí que hay familias que tienen una mascotita, otras que tendrán 2 mascotitas, otras que tienen 3, etcétera, etcétera. Ahora, entre estos valores, que son valores naturales, no existe una cifra partida. No hay, al menos para este caso. Tú no puedes decir, por ejemplo, la familia Cruzado tiene 1,5 perros. Es ilógico, ¿no? No se puede. La familia Burnes tiene 2,5 gatos. No. Entonces, las variables discretas dicen: no permiten que hayan valores intermedios entre dos valores consecutivos. O cuando digo, por ejemplo, el número de hermanos, hay quienes tienen un hermano, hay quienes tienen 2, quienes tienen 3, quienes tienen 4. Pero entre dos valores consecutivos no existe un valor, no hay números partidos o fraccionarios, ¿ok? Muy bien, continuamos. Y vale la redundancia, las variables continuas. Mientras que las discretas no permiten valores intermedios entre dos valores consecutivos, las continuas sí hay valores intermedios entre dos valores consecutivos. Por ejemplo, la variable estatura. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A ver, Rosita mide 1,53 m, mientras que Grisel mide 1,60 m. Entre esas dos tallas hay valores también, ¿no? Hay valores. Entonces, esa es una variable cuantitativa continua, porque sí aceptan valores partidos, sí aceptan números decimales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recapitulando, este esquema tenemos que tenerlo aprendido. ¿Ya, hijos? Variables estadísticas, dos tipos: las cualitativas y las cuantitativas. Cualitativas, cualidad. Cuantitativas, cantidad. Dentro de las cualitativas, dos tipos: las ordinales y las nominales. Las ordinales sí siguen un orden, las nominales no hay un criterio de orden. Las cuantitativas, las discretas, no aceptan valores intermedios entre dos valores consecutivos, mientras que las continuas sí aceptan valores intermedios entre dos valores consecutivos. Muy bien, vamos a pasar ahora a la práctica. En la página 24 nos propone una situación y dice la siguiente, ¿no? En una encuesta a personas residentes en Lima se obtuvo la siguiente información sobre el lugar donde adquieren mermelada. Miren, acá tengo yo una gráfica circular y esta gráfica circular me está representando
el porcentaje de las personas que el lugar donde adquieren la mermelada. Por ejemplo, donde adquieren en los puestos 3%, en las bodegas cerca de la casa, ¿no? 28% adquieren su mermelada en bodegas, el 8% la adquieren en el mercado mayorista, en los supermercados el 35% adquieren en supermercados y en otros establecimientos el 26%, ¿ya? Entonces aquí yo lo tengo representado toda mi población en porcentajes, ¿ya? Que tienen impuestos en las bodegas, en el mercado mayorista, en el supermercado y en otros establecimientos. Vamos entonces con la pregunta. Y la pregunta reza de la siguiente manera: si se encuesta a 500, ¿cuántos dijeron que compran mermelada en bodegas? Si se encuesta a 500, ¿cuántos dijeron que compran mermelada en las bodegas? Muy bien, vamos entonces a trabajar de la siguiente manera. Revisamos en nuestra leyenda aquí, en la leyenda de la gráfica circular, y vemos que el 28% compran en bodegas, ¿ya? Ahora me dice aquí mi pregunta: si se encuestan a 500 personas, quiere decir que el 28% de 500 representa lo que compran en bodegas, ¿no? Tú sabes que cuando hablamos de porcentaje es 28%, es por el porcentaje que representa 1 sobre 100, ¿no? 1 sobre 100. La preposición de es un producto por 500. Muy bien, muy bien. Entonces continuamos acá. Continuamos. 28 por 1, 28 entre 100, 28 entre 100 por 500, ¿no? 500. Ya sabes que será aquí, ¿no? 100 a 1, 100 a 5. ¿Y cuánto es 28 por 5? ¿Cuánto es 28 por 5? 140. Quiere decir, a la pregunta, ¿cuántos dijeron que compran mermelada en las bodegas? 140 personas, que representa el 28% de 500. 140 que representa al 28% de 500. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Ahí está, dice: ¿qué ángulo le corresponde al sector circular? ¿Qué ángulo le corresponde al sector circular que representa a las personas que dijeron comprar en supermercados? ¿Qué ángulo representa? Muy bien, entonces verificamos nuestra leyenda por acá y los que compran en supermercados es el 35%, ¿no? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a trabajar así. Por un lado están los ángulos, ¿ya? Y por el otro lado está la representación de porcentaje. Vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿ya? Miren, por favor. Cuando nosotros hablamos de todo el 100%, ¿no? El total de mi gráfica circular representa el 100%, ¿no? Representa al 100%, ¿ya? Hablamos de un ángulo de ¿cuántos grados? Toda la vuelta de mi gráfica circular, ¿cuántos grados representa? En toda la vuelta de una circunferencia, ¿cuántos grados hay? Hay 360 grados. 360 grados. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de un ángulo de 360, estamos representando el 100% de mi gráfica circular, ¿ya? La pregunta es: ¿qué ángulo, es decir, X, representan las personas que dijeron comprar en supermercados? Es decir, 35. ¿Ok? 35. Muy bien. Ya tenemos acá nuestra regla de 3 simples. Vamos a multiplicar en hasta, ¿no? Sería 360 por 35 es igual a X por 100, ¿no? Por 100.
¿El 100 qué está haciendo? Está multiplicando a la variable. ¿Lo puedo pasar a dividir? Por supuesto que sí. Borro por acá y lo paso a dividir. Ustedes ya van a operar ahí, ¿ya? O vamos a operar mejor, vamos a operar acá juntos. Un 0 y un 0, se van, lo simplifico. Continuamos. Mitad de 36, 18. Mitad de 10, 5. ¿Qué más? Quinta de 5, 1. Quinta de 35, 7. ¿Cuánto es 18 por 7? Entonces el valor de x es igual a 126. Ahí está. 120. La pregunta era, ¿qué ángulo le corresponde al sector circular que representa a las personas que eligieron comprar en supermercados? El ángulo es 126 grados. 126 grados. Ustedes ahí. Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. O la indicación dice, organiza una tabla de frecuencias. Acá yo he organizado mi tabla de frecuencias, ¿ya? Para los estudiantes que no tenían muy claro lo que es una tabla de frecuencias. Acá, yo he plasmado aquí, en este cuadrito, y digo, lugar donde se compraron. ¿Qué lugares estoy considerando? Se compró la mermelada en un puesto de mercado, en el mercado mayorista, en las bodegas, en el supermercado y en otros establecimientos, ¿ya? Entonces, la primera columna representa mi frecuencia absoluta. La primera columna va a representar mi frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces en que se repite un suceso, ¿ya? La siguiente columna representa mi frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Vendría a ser el cociente entre el total y mi frecuencia absoluta, ¿ya? Ya luego lo vamos a llenar y lo vamos a entender mejor. Y esta tercera y última columna representa mi frecuencia relativa porcentual. Entonces vamos a ponerlo acá. La primera columna, que es la frecuencia absoluta. La siguiente, la frecuencia relativa. Y esta, la frecuencia relativa porcentual. Entonces vamos trabajando ahí. Miren, estamos hablando de un total de ¿cuántas personas? Vamos a rellenar los datos que ya tenemos, ¿ok? Para hacerlo más sencillo. Ya nos da el dato acá. El total de personas, estamos hablando de 500, porque en esta pregunta justo me indicaba el total, ¿ya? Estamos hablando de un total de 500 encuestados. 500 encuestados, ¿ok? Ahora, acá vamos a vaciar los datos de la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué porcentaje de los 500 compran en puestos? Acá está, ¿no? El 3%. El 3%. ¿Qué porcentaje de los 500 compran en mercado mayorista? ¿Dónde está? Acá. El 8%. 8%. ¿Ya? Continuamos. ¿Qué porcentaje compran en bodegas? En la bodega de la esquina, de la casa, que está cerquita, ¿no? ¿Qué porcentaje? Buscamos en qué bodegas. Acá está. 28%. ¿Qué porcentaje compran en los supermercados? Busquemos acá. El 35%. Y finalmente, en otros establecimientos, el 26%. 26%. Acuérdate, ¿cómo se llama esta columna? Frecuencia relativa porcentual. Cuando yo sume estas cifras, me va a dar un total de 100%. ¿Ok? 100%. Muy bien. Vamos ahora a hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo hallo la frecuencia relativa? Dividiendo esta cifra entre 100. Si yo quiero transformar mi frecuencia relativa porcentual a mi frecuencia relativa normal, tengo que dividir esta cifra entre 100. ¿Cuánto es 3 entre 100? Muy bien, es 0,03. ¿Cuánto es 8 entre 100? 0,08.
¿Cuánto es 28? 28 entre 100, 0,28. ¿Ya? 35 entre 100, 0,35. 26 entre 100, 0,26. Y al sumar todas esas cifras me va a dar 1. Claro que sí, 1. ¿Ya? Continuamos. Ahora, ¿cómo yo transformo o cómo yo hallo de mi frecuencia relativa a mi frecuencia absoluta? Ojo, de mi frecuencia relativa a mi frecuencia absoluta. Voy a multiplicar mi frecuencia relativa por mi total. ¿Cuánto es 500 por 3? ¿Cuánto es? 15. Muy bien. Miren, estoy completando, 0,08 por 500, ¿cuánto es? 40. Muy bien. 0,28 por 500, ¿cuánto es? 140. Muy bien. 0,35 por 500, ¿cuánto es? 175. Vamos bien. 0,26 por 500, ¿cuánto es? 130. Y ustedes van a sumar estas cifras y claro que me va a salir 500. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí he organizado mi tabla de frecuencias. Ustedes van a trabajar de la misma manera. ¿Ya? Esto está en la página 24 y 25. Lo transcriben y van repasando paso a paso lo que tienen que trabajar. ¿Ya? Algunas recomendaciones ya para terminar es que tienen que tener archivado en su portafolio las clases que están anotando en la televisión y los módulos que les estamos brindando. Si tienen alguna consulta, ya lo haremos de manera personal. ¿Ya? Que Dios les bendiga, nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.